Bien, continuamos con el último tema de los resúmenes de emoción. Tema 9, emociones autoconscientes, culpa, vergüenza y orgullo. Son emociones autoconscientes, rasgo fundamental de la evaluación relativa al propio yo. Rasgos generales son emociones secundarias, pues derivan de la transformación de otras más básicas. Son complejas, puesto que requieren del desarrollo de habilidades cognitivas. Para que aparezcan, se ha de dar cierta autoconciencia. Lewis decía, la vergüenza paralela al autorreconocimiento. Embarrassment, la más rudimentaria. 2 o 3 años de edad, manifestación de orgullo, vergüenza y culpa. 2 o 3 años de edad, acordarse. Son emociones sociales porque surgen en contextos interpersonales. También llamadas emociones morales o sociomorales. También importante. Esos serían los rasgos generales. Luego, unos rasgos específicos que vemos aquí en un cuadrito, que nos dice evaluación en relación con estándares, reglas y metas, éxito y fracaso, que vemos aquí, de éxito, hubris, orgullo y fracaso, vergüenza y culpa. El global y específica, la atribución interna. Vale, Lewis. 4 emociones autoconscientes. Está la culpa, la vergüenza, el orgullo y el hubris, lo que es la arrogancia. Pues vamos a verlo aquí bien. 4 emociones autoconscientes. Está la culpa, que nos dice evaluación negativa, específica, centrada en la acción. No se refiere al yo en su conjunto. Vergüenza, evaluación negativa del yo, de carácter global. Orgullo, evaluación positiva, centrada en una acción concreta. Y el hubris, que es la arrogancia, evaluación positiva del yo, de carácter global. Emociones provocadas por autoevaluaciones negativas, la vergüenza y la culpa. Entonces, quedemos bien. Vergüenza, evaluación negativa del yo, de carácter global. Esto es muy importante. Más que nada porque después vemos que la culpa es también una evaluación negativa del yo, pero más específica. Entonces, la vergüenza es una evaluación negativa del yo, de carácter global, cuya experiencia es de escape o huida. Es un estado desagradable que provoca la interrupción de la acción, encogimiento del cuerpo, el rubor facial, y la culpa, que es la evaluación negativa del yo, más específica, referida a una acción concreta. Experimentan dolor. No es tan displacentera como la vergüenza. No hay interrupción de la acción, movimientos inquietos, más sutil que la vergüenza. Emociones provocadas por autoevoluciones positivas. Tenemos el orgullo. Simplemente intentar diferenciar bien lo que es lo que vimos antes de Lewis, nos decían culpa, vergüenza, orgullo y arrogancia, el hubris, arrogancia. La vergüenza y la culpa son emociones provocadas por autoevaluación negativa, ya sabremos. Y el orgullo y el hubris, la arrogancia, son emociones provocadas por autoevaluaciones positivas, ¿vale? Entonces, el orgullo, por ejemplo, evaluación positiva de una acción propia. Alegría, satisfacción, reproducción de las acciones que lo suscitan, sentirse orgulloso, vamos. Hubris, orgullo exagerado, lo que es la arrogancia, ¿sabes? Ser arrogante. Evaluación positiva del yo, de carácter global. Casos extremos asociada al narcisismo. Experiencia positiva y reforzante, satisfacción. Puede crear adicción, suelen provocar rechazo y tiene un rango de superioridad. ¿Cuál sería la diferencia entre la culpa y la vergüenza que vimos antes, esas emociones provocadas por autoevaluación negativa? Por ejemplo, la vergüenza es pública, mientras que la culpa es privada, no requiere de observadores externos. Tú te puedes sentir culpable, pero no hay nadie mirándote ni nada. Sin embargo, la vergüenza suele ser pública. ¿Qué más tiene la vergüenza? Pues que aparece cuando no se alcanzan los estándares. Y la culpa pues aparece por transgresión de normas. La vergüenza surge de conflicto entre el yo y el yo ideal. La culpa surge del conflicto entre el yo y el superyo, la moralidad. ¿Veis la diferencia? Luego, el foco de atención en la vergüenza, el self, el yo, vamos. Yo hice esa cosa horrible. Dagny. En la culpa, el foco de atención de la conducta es el yo hice esa cosa horrible. No es lo mismo, en la vergüenza es el yo en sí. Es el self, el foco atencional. Sin embargo, el foco atencional de la conducta en sí. El yo hice esa cosa horrible. Luego la vergüenza es provocada por factores externos, Walbor y Scherer, y
la culpa dicen que es provocada, Walbor y Scherer también, por factores internos. Pascual y Cía, vergüenza provocada por 3 tipos de situaciones. Persona expuesta al juicio de otros habiendo cometido falta mínima, lo que es el embarrassment. La expuesta habiendo cometido falta seria pero no moral. Y la expuesta habiendo cometido falta seria y moral, lo que es la vergüenza moral. Culpa provocada por 2 tipos de situaciones. La persona comete una falta que supone un daño para una tercera persona, lo que es la culpa interpersonal. En plan, tú cometes una falta que supone un daño a un tercero, a una tercera persona. Eso es la culpa interpersonal. ¿Cuál sería la intrapersonal? Pues que la persona contraviene su propio sentido de lo que debe de ser. La vergüenza moral guarda similitud con la culpa. Hay una tendencia a la reparación. El acto que la provoca es percibido como malo moralmente. Entonces la vergüenza moral guarda similitud pues, con la culpa. Implicaciones de la culpa y la vergüenza en el ámbito interpersonal. Hay diferencias en sus tendencias de acción. Vergüenza, deseo de escapar. Se asocia con la ira, una mala regulación. La culpa liga a la persona a la situación, deseos de confesar, pedir perdón, reparar el daño. Es una emoción más positiva, mayor valor moral. Se asocia con la empatía. Esto sería la parte de las implicaciones de la culpa y la vergüenza en el ámbito interpersonal. Luego hay implicaciones de la culpa y la vergüenza en el ajuste psicológico. Aquí entramos con Freud, que ya nos dice que la culpa tiene carácter muy negativo para el individuo. La naturaleza inhibitoria desencadena mecanismos de defensa, dando lugar a conductas desadaptativas. Tagni, la culpa tiene carácter bastante menos negativo para la salud psíquica de lo que se supone. La vergüenza se asocia a síntomas patológicos, depresión, ansiedad, etc. La culpa no. Positividad y negatividad de culpa y vergüenza. Ni la culpa es tan sana ni la vergüenza tan negativa. Tagni, la culpa también tiene su lado negativo. A veces puede ser desadaptativa cuando se fusiona con la vergüenza. 2 tipos de culpa, la freudiana y la empática. La freudiana, raíces en la ansiedad asociada a la transgresión, dosis de agresividad dirigida al propio individuo o al exterior. Empática, culpa depresiva frente a culpa persecutoria y culpa interpersonal. Surge cuando la persona siente el dolor ajeno y se percibe como causante de ello. Culpa, actualmente visión más positiva por influencia de Hoffman. Se asocia a la culpa empática, como vemos ahí. Respuesta emocional con efectos muy positivos en el plano interpersonal. Vergüenza también tiene aspectos positivos. Función autorreguladora. Evitan conductas inapropiadas, convirtiéndose en adaptativas. Barrett, la culpa, ayuda a tomar conciencia del poder de hacer daño y la posibilidad de repararlo, y la vergüenza de analizar el yo como un espejo. Ambas importantes en el desarrollo del yo. Embarrassment, que vimos antes, traducido como vergüenza. Más concreto sería embarazo, bochorno, apuro, corte. Shame y embarrassment son distinguibles. Shame es de mayor intensidad. Surge ante fallos más serios, morales. Percepción de deficiencias en el yo esencial. Experiencias más dolorosas, más responsabilidad, enfado con uno mismo. Y el embarrassment surge ante transgresiones sociales, triviales. Deficiencias en el yo, tal como se presenta en el exterior. No expresión corporal de alguien que quiere esconderse, solo evitación. Experiencias más divertidas, sorpresivas, sensación de exposición a los demás. ¿Cuáles serían los rasgos fundamentales del embarrassment que vimos aquí? Traducido como vergüenza, embarazo, bochorno. Los rasgos fundamentales serían la más social de las emociones autoconscientes. Miller dice que se llega a esta emoción por la evaluación negativa por parte de los otros, a veces solo por ser el foco de atención. Visión dramática. En situaciones positivas, el embarrassment se produce cuando ciertos roles y guiones sociales implícitos se ven trastocados y las interacciones sociales resultan algo raras o torpes. Lewis, 2 tipos de embarrassment, de vergüenza. Provocado por mera exposición a los otros y provocado por autoevaluación negativa. Función social, al servir de apaciguamiento a los otros. El rubor comunica que se comparten las reglas sociales. No está lexicalizada en muchas lenguas. Orgullo. Surge cuando la persona valora positivamente su conducta en relación con unos estándares, unas normas o unas metas. Experiencia reforzante.
favorece futuras conductas similares, fortalece autoestima. Función importante en la orientación de la conducta y en el desarrollo psicológico de la persona. ¿Existen otras emociones provocadas por autoevaluación positiva? Pues Lewis distingue entre el orgullo y el hubris, que vimos antes, en función de que la atribución de éxito sea específica, referida a la conducta, o global, referida al yo en su conjunto. Vamos, una especificidad y una globalidad. Y Tagni nos dice que hay dos tipos de orgullo: el orgullo relativo al self, o el orgullo alfa, a sí mismo, y el orgullo relativo a la conducta, básicamente, o orgullo beta. Hace una diferenciación entre alfa y beta. Alfa, lo que sería el orgullo relativo al self, y luego el orgullo beta, que es el orgullo relativo a la conducta, como vimos antes. Y hasta aquí todo el resumen del tema 9. Y se acaba aquí todo. Así que ahora es cuestión de repasar más en caso de que se quiera, y nos quedaría las PECs para esta materia simplemente. Así que bueno, ánimo a todos y mucha suerte. Chao, chao.